Soy Fernanda García Curten, soy escritora, narradora. En la actualidad me dedico a los talleres literarios, a la formación de escritores, y también trabajo con niños, en una actividad un poco más amplia, porque incluye mucho de movimiento y expresión que tiene que ver con mi pasado. Yo fui bailarina en el pasado, así que mi formación no viene por el lado académico, digamos, sino que viene por el lado del movimiento, de la danza, y también en una casa de artistas donde la biblioteca fue algo muy importante, incluso antes de que yo pensara que iba a ser escritora, ¿no? Así que bueno, esa es un poco la idea. Fer, ¿cómo surge esos primeros momentos en los que decidiste que te gustaba escribir? Sé por tu currículum que tuviste la oportunidad de participar en talleres literarios con Abelardo y con Silvia Iparraguirre, dos grandes escritores referentes de nuestro país. ¿Cómo fue un poquito ese detrás del Bien. inicio? Bien, bueno, así, un poco así como que me tengo que remontar a la infancia, porque bueno, la infancia en San Pedro, en ese momento en San Pedro, Abelardo Castillo y Silvia Iparraguirre visitaban, había una casa, una galería de arte, Biguá, el escultor Pedro Zúñiga, así que bueno, mis viejos iban allí, mi papá es artista plástico, mi mamá es poeta, aparte de maestra. Y bueno, y todo ese ámbito, bueno, fue muy rico para familiarizarme y sentirme cerca de la literatura, ¿no? Incluso de la poesía, aunque yo nunca escribí poesía. La esposa de Pedro Zúñiga, del escultor, es Edna Pozzi, que ya falleció, ya una poeta muy reconocida argentina, y yo me acuerdo mucho esas tardes de estar jugando, comiendo ensaimadas ahí en la casa, una casa antigua cerca de la barranca, muy mágica por otra parte, y Edna leyendo poemas, ¿no? Y a mí me fascinaban las palabras. Entonces, lo que yo creo que primero ocurrió es ese gusto por la palabra, casi como un objeto, casi como un juego con las palabras, ¿no? Y así que empezó como un juego, y si recuerdo bien, o sea, siempre escribí, o sea, cuando aprendí a escribir siempre estuve escribiendo. Y hubo un momento que, bueno, que sentí que iba a ser escritora. Claro que tenía también mi otra parte de entrenamiento, porque me estaba preparando para ser bailarina, pero para mí la felicidad y el lugar así mágico y de placer tenía mucho que ver con la literatura. Y por supuesto después Abelardo y Silvia fueron mis maestros y los que me formaron. Yo empecé a hacer un taller con Silvia, formal ya, a los 18 años, y después hice talleres con Abelardo, y a lo largo de su vida he estado muy cerca, y bueno, y han sido clave para mí, ¿no? Como maestros. Así que bueno, y ahí arranqué, y ahí empecé a escribir, y después ya me la creí un poco y empecé a ser como escritora, ¿no? Vinieron las publicaciones, algunos concursos, etcétera. ¿Qué diferencia hay entre, me encanta la descripción que hiciste recién, entre escribía y me convertí en escritora? O sea, ¿cuál es la diferencia Sí. crucial? Bueno, es un tema porque tendría que pensarlo, me pongo como en dos posiciones para responderlo. Por un lado, lo que yo les transmito, digamos, a los chicos o a los o no tan chicos que están empezando a escribir y que quieren ser escritores. Y por otro lado, lo pienso desde mi experiencia. Hubo un momento en que yo sentí que quería ser escritora, que quería ser leída, ¿no? Que me leyeran otros. Al principio eran unos choclos interminables, unos cuentos que no tenían fin de 50 páginas que los leían mis viejos, obviamente, que los soportaban. Y después en un momento, con la formación de los talleres, entendí la forma, ¿no? Empecé a entender cómo funcionaba un cuento, la estructura, cómo contar lo que quería decir, porque de repente era una cosa torrencial, ¿no? De pura expresión, y no podía quedarme en la pura expresión, tenía que encontrarle una forma para poder transmitirlo, para que eso pudiera ser leído por otros. De todas maneras, siempre me ha costado mucho sentirme soy escritora, ¿no? O decir soy escritora. Recién lo tuve que decir, bueno, porque me obligaron a presentarme,
pero me ha pasado muchas veces que me ha resultado difícil, incluso a veces hay situaciones que, bueno, uno de alguna manera lo envuelven a la situación y, bueno, otros dicen, ¿no? O te invitan a la radio, o publicaste un libro, entonces se refieren a uno como el escritor o la escritora, y bueno, y uno ahí un poco hace sigue el tono. Pero muchas veces he sentido y me he preguntado, ¿soy realmente una escritora? Porque a veces uno no está escribiendo y piensa que no lo es, ¿no? Yo creo igual que uno, aunque no escriba, es un escritor, es una manera también de ver el mundo, y una mirada particular, pero uno se lo cuestiona muchas veces, al menos a mí me pasa eso. Y con respecto a lo que le transmito a los chicos que están arrancando, es empezar a salir de esa zona de la mera expresión, ¿no? De que el texto no se toca porque es sagrado, porque me salió así, porque yo lo siento así, ¿no? Y empezar a juzgar, a ponerse como por fuera de uno, y a tratar de pulir ese material, para que logre, bueno, la forma expresiva perfecta, si se puede decir de esa manera, ¿no? Me quedo con tu definición de es el paso cuando uno se da cuenta que quiere que lo lean. Porque a partir de ese momento hace otras cosas que no hace uno con la escritura de cajón. La escritura de familiar. Sí, sí, sí. Y ahí te hago la segunda pregunta. Sí, perdón. No, sí, discúlpame, igual me quedo con eso porque también hay muchos escritores, bueno, pensando en Kafka también, que no quería mostrar lo que había escrito, ¿no? Que quería que quemaran su obra incluso. Entonces, también digo, hay escritores que no muestran y que por ahí no sé si quieren ser leídos. Yo creo que si igual uno corrige y escribe de determinada manera, y ese material es factible de comunicar, de transmitir, de alguna manera está pensando en el otro, ¿viste? Es un poco como el diario íntimo, que para quién es realmente, si es para mí, si es para que otro lo encuentre y lo lea, ¿no? Y en una época también donde todo eso está también como medio sujeto a cuestiones que tienen que ver con que ahora todo el mundo a través de las redes cuenta lo que siente, lo que le pasa y quiere que lo lean, ¿no? Aunque no sean escritores. Así que bueno, es confuso ahora un poco eso. Sí, creo que esto que vos decías, como bueno, una cosa es escribo en mi blog y otra cosa Exacto. es cuando resuelvo formarme y seguir un camino que tiene que ver con el camino formal de la escritura, de la edición. Y ahí viene mi segunda pregunta. Dale. ¿Vos de qué manera, por un lado editás, de qué manera difundís tu obra? Después te lo voy a enganchar con la narración, ¿no? Porque estás como de los dos lados del mostrador, como por un lado sos mediadora de lectura y por el otro lado sos escritora, ¿no? Entonces, poniéndote del lado del escritor, ¿quiénes son los que hacen de mediadores de tu obra? Y después, ¿cuáles son los circuitos que vos recorres como escritora? Si es que los recorres, ¿dónde haces las presentaciones? ¿De qué manera? ¿A qué apuntás? Bien. Bueno, creo recordar, a ver, de lo que me preguntabas al comienzo, bueno, estamos también en una época donde han cambiado mucho también los soportes y los modos, ni hablar en este presente que estamos pasando ahora, ¿no? Pero, digamos, el camino de difusión, y te hablo por ahí más en general, de un escritor que está comenzando, suelen ser, por ejemplo, las antologías, por ejemplo, una antología de cuentos, donde se convoca a determinados autores, y es un interesante material para poder llegar a más lectores y bueno, y que los lectores también tengan un panorama de distintos autores. Las revistas literarias, y por supuesto, bueno, la publicación del libro, lo cual es bastante complejo de lograr, ¿no? Que un editor se interese en la obra y lo haga. Eso lo he hecho así, yo he publicado poco igual, he tenido la oportunidad de publicar mi primer libro de cuentos por un premio del Fondo Nacional de las Artes, lo sacó Galerna en ese momento, después viví un tiempo en Puebla, en México, y así también por un premio, o sea, esas cosas que a veces los concursos sirven también para eso, ¿no? A veces un aval o una mano para poder acceder a la publicación, ¿no? O a la difusión de la obra. Y bueno, la Secretaría de Cultura del Estado de Puebla publicó un segundo libro de cuentos, y después publiqué una novela que la publicó la editorial Bajo la Luna en su momento, ahora hace unos años, una editorial independiente muy prestigiosa de acá de Argentina, y en general, bueno, es difícil llegar a la editorial, les cuesta todo.
Hay una cuestión igual que tiene que ver con los tiempos, que me parece que está bueno. Uno cuando empieza a escribir quiere, ¿no? Esto, ¿no? Soy escritor, quiero que me lean, ¿no? Esta cosa que hablábamos recién, y a veces uno no deja reposar la obra el tiempo que necesita, porque uno no lo tiene listo, lo terminó y ya está, ¿no? No tiene los tiempos del periodismo, son otros tiempos como mucho más lentos, y algunos mucho más lentos, ni hablar, depende de cada autor, pero bueno, hay una cuestión de maduración, hay una cuestión de volver sobre ese texto, de correcciones sucesivas, de profundidad, y así que a veces cuando se demora la publicación, de alguna manera es un beneficio porque uno puede justamente reflexionar y volver a ver eso y no sacarlo tan rápido, cosa que yo, por ejemplo, en mi primer libro lo quiero hacer desaparecer. O sea, ahora me arrepiento de haberlo publicado. Amigo. Al ¿Cómo? texto hay que dejarlo levar. Sí, exactamente. Es frase que uso mucho en los talleres, incluso por los textos que traen, ¿no? Al taller. Leen, bueno, ahora déjenlo levar un poco. Es como que dejen que se escriba un poco solo, ¿no? Esto entre comillas, porque claro, es uno el que va a ver esas cosas, pero uno necesita volver a verlo desde cierta extrañeza, ¿no? Cierta distancia que a veces es difícil tenerlo como autor. Yo trabajé un tiempo... Perdón, sí. Perdón, Fer, te voy a mencionar un cuento que yo sé que vos lo querés hacer de nuevo, pero a mí me encanta, que es La hebilla de nácar, de los primeros cuentos. De los primeros Ese cuento, sí, es maravilloso. Y bueno, gracias, y con esto que hablabas, ¿no? De ir puliendo la forma y no soltar cualquier cosa al aire y decir que son escritores, ¿no? Sí, sin hacer ningún tipo de juicio, de valoración ni nada, pero bueno, son cosas diferentes. Sí, uno igual puede publicar. Exacto, es medio como inevitable porque uno, siendo joven, a veces, viste, escribió 3 cuentos y ya armó un libro y ya piensa, soy escritor, ¿no? Yo me acuerdo de sentir eso, pero al mismo tiempo no terminar de sentir, no, soy una escritora, porque aparte mis referentes muy cercanos, Abelardo, Silvia, estaban comiendo en mi casa, almorzando y charlando, y de golpe, para mí, o sea, los escritores eran ellos, Liliana Hecker, o sea, grandes escritores argentinos contemporáneos que eran amigos de la familia que estaban allí, ¿no? Y que yo aprendí un montón y sigo aprendiendo de ellos, de leerlos y de escucharlos, a los que están, ¿no? Que Abelardo ya no está, lamentablemente. Pero bueno, esto es medio inevitable y uno también necesita sentirse, ¿no? Que uno es ahí, que es escritor. Pero bueno, es importante tomarse el tiempo. También es un arma de doble filo, porque a veces uno se toma tanto el tiempo, ¿no? Que puede ser que nunca sienta que eso está terminado, ¿no? Ahí ya viene como la parte como kafkiana, ¿no? Sientes, no, eso nunca va a estar listo, nunca, y lo puede corregir hasta el infinito, y no... Pierde la frescura inicial. Claro, a veces hay que combinar un poco de esa especie de brutalidad inicial con todo lo que uno fue aprendiendo y encontrar ese punto, ¿no? No perder esa frescura, y al mismo tiempo, bueno, conocer un montón de cuestiones del oficio que hacen que eso realmente pueda salir a flote como uno quiere. O sea, uno a veces ni sabe todo lo que va a necesitar corregir. Abelardo mismo, por ejemplo, corregía siempre, o sea, después que había publicado los libros, también, si sacaba una nueva edición, vuelta a corregir los cuentos que salían. Siempre algún ajuste le hacía, y tenía esa obsesión. Después hay otros autores, por ejemplo, que publicaron y no leen más lo que salió y ya está, ¿no? No digo que sea una virtud, o sea, es importante tomarse el tiempo, y a veces tomarse demasiado tiempo puede ser un problema, porque también es importante confrontar, sacar, que otro lo lea y que venga también la devolución, ¿no? ¿Qué pasó con eso? Eso es como, un poco como Borges citando a Emerson, creo que es cuando dice que la biblioteca es, y de paso también tiene que ver con el tema de la entrevista, ¿no? Los libros o la biblioteca es un poco como ese lugar, como esa caverna mágica, llena de difuntos, donde cuando llega el lector adecuado, bueno, abre el libro y las palabras, o la poesía que están las palabras, hacen que resurja el mundo, ¿no? Porque si no son un montón de símbolos muertos. Entonces, los libros son un poco eso, y las bibliotecas son eso, y se necesita también ese otro. O sea, si un libro no es leído, bueno, va a estar allí. Tu propio proceso creativo.
O sea, empezás por el principio, por el final, qué te inspira, fue cambiando con el tiempo. Esto como cada proceso creativo es tan único como cada persona. ¿Cuál es Sí. el tuyo? Bueno, es tal cual lo que vos decís, es tan único como cada persona, ¿no? Yo siempre tuve muy claro que necesitaba pensar en el papel. Yo tenía que hacer una llamada por teléfono y tenía que anotarme antes para leer y entender. O sea, para mí la escritura a mano, incluso, la escritura a mano, ahora escribo en la computadora directamente, pero esa escritura era fundamental para entender qué era lo que quería escribir. Siempre se dice, y lo digo mucho en los talleres, que para escribir un cuento uno tiene que saber cómo va a terminar, o sea, es una máxima de Quiroga, ¿no? De Poe, o sea, es así. Pero no necesariamente uno tiene que saberlo antes de empezar a escribir, tener claro todo. Hay escritores o hay autores que tienen clarísima la idea, o hasta que no tienen la idea clara, no empiezan a escribir, y otros que necesitan pensar en el papel. Ese primer borrador, como dice Liliana Hecker, es un mal necesario. O sea, uno escribe, y a mí me pasa un poco así, de esa especie de sancocho ahí que no se sabe qué es, ese borrador así inmundo, voy a usar un adjetivo un poco exagerado, bueno, de ahí empieza a salir lo que va a ser el texto. Y ahí, bueno, voy encontrándole la forma, y muchas veces no es el principio, ¿no? Muchas veces es algún momento. Mi momento más feliz es cuando logré terminar ese primer borrador, y donde me puedo poner realmente a escribir, como digo yo, que es el trabajo de corrección o de pulido o de encontrar la palabra justa, que a veces son muchas veces de buscar la palabra, pero bueno, es así y crece todo junto. ¿Te sale de un tirón? No, jamás, jamás. Alguna cosa me ha pasado alguna vez escribiendo la novela, en una época que estaba justo como envuelta en llamas, diría Sábato, y que en un capítulo, en un momento empecé a dejar que saliera algo, estaba trabajando en ese momento en un local que vendía alfombras hace muchos años, no entraba nadie al local, era una cortada que no pasaba nadie, bien para mí, porque puede decir, agarré el final de la agenda y empecé a escribir, ay, ahora me sale esto de... Entré como en un tono, empezó como a hablar el personaje y dejé que saliera, y se me terminó la hoja, entonces empecé a ir para atrás, o sea, de atrás para adelante, fui escribiendo, y eso digo, qué lindo cuando sale eso. Después eso es el material en crudo absoluto, después hay que ponerse a estructurarlo. De un tirón jamás, o sea, me cuesta mucho, disfruto mucho cuando después lo puedo leer y siento que fluye. Pero para eso, y eso ocurre en general, otra vez un alumno me preguntó exactamente eso, ¿puede ser que uno con el tiempo adquiriendo oficio escriba así y te salga todo? Hay casos, digo, pero en general no es así, ¿no? Y la espontaneidad no es tampoco una virtud en literatura. O sea, es un trabajo meticuloso, casi de orfebre, ¿no? Con las palabras. ¿Qué circuitos haces de presentación de tu obra, por ejemplo? Ahora no estoy haciendo nada, concretamente. Por ejemplo, algo que a veces ocurre es que cuando uno presenta un libro, que elige un lugar donde presentarlo, una librería, lo que fuera, bueno, eso empieza a circular, o alguien del periodismo, no sé, escribe algo sobre eso. Está bueno, por ejemplo, cuando hay ferias, ¿no? Ferias también federales o ferias en el interior, eso es buenísimo, que puedan circular los textos y que pueda haber también otros lectores y otras presentaciones. Eso es como lo ideal, ¿no? Yo ahora estoy como muy encerrada, estaba escribiendo, ahora estoy en un momento donde es difícil a veces sostener el acto de escribir por la misma dinámica del presente que tenemos todos, que estamos más atravesados, pero esa sería la manera, ¿no? Las ferias, las presentaciones, las lecturas, los ciclos de lectura también están buenos. A mí la novela, La Reemplazante, que ganó, bueno, un premio, y también me gustaría que hagas como un pequeño recuerdo de esa estancia en Puebla, y como este programa también habla sobre las bibliotecas, la Biblioteca Palafoxiana. Sí, es hermoso ese lugar. Sí, cuando en ese entonces, bueno, hace muchos años que tengo la suerte de ganar el concurso del Mundo Valadez en Puebla por un cuento, bueno, así, fue como, tenía que ir a México, bueno, así que estaba deslumbrada. Yo aparte adoraba mucho, bueno, y adoro a Malcolm Lowry, el escritor que escribió Bajo el Volcán, que es una novela que transcurre en México, así que bueno, estaba fascinada
con México, o sea, fue un deslumbramiento, y mucho para absorber, y uno de los lugares más impresionantes es justamente la gran Biblioteca Palafoxiana en la Casa de la Cultura de Puebla, ¿no? Un lugar que ahí justo fue el evento de la presentación del premio y demás, ¿no? Yo estaba como, soy escritora entonces, ¿no? Eso que uno está ahí hablando. Y escoltada nada más y nada menos por la escultura de Sor Juana. Sor Juana, por supuesto, ahí. Bueno, no, palabras mayores, y aparte, bueno, la gente, una maravilla todo. Y bueno, justamente México y mi estancia ahí influyó mucho para la escritura de esa novela, ¿no? De La Reemplazante, porque La Reemplazante es sobre una bailarina, siempre estuvo la idea ahí, pero yo creo que cuando pude articularla y trabar, digamos, ese personaje con el espacio, con el lugar donde iba a transcurrir la historia, empezó la historia. O sea, en ese caso yo tardé mucho en entender qué era lo que quería contar. Había mucho de mi historia personal, otras cosas no, y de repente ese personaje que termina siendo la persona que llega a un lugar a cumplir un papel y que en realidad no le tocaba ir ahí, ¿no? Porque justamente es la reemplazante, había otra que tenía que llegar y no llegó, entonces está esa persona ahí, bueno, empieza a sentir que todo lo que ocurre no le debería estar pasando a ella. No, hay algo, por ejemplo, que tiene que ver con cuestiones, con problemas que uno se enfrenta en el momento de escribir. Justamente también en una clase hace poco, una alumna estaba con un tema de lenguaje, ¿no? Cómo hablaban los personajes, porque era extranjero un personaje, entonces cómo lo hago hablar para que no quede caricatura y que esto que el otro. Bueno, y ahí yo me acuerdo y me pongo de ejemplo ahí, ¿no? Es un ejemplo personal, pero creo que es muy útil a veces entender que en la dificultad muchas veces está el hallazgo. A mí me pasó que cuando este personaje de la reemplazante, esta bailarina que es argentina, está en Puebla hablando con los otros en una escena de diálogos, bueno, los mexicanos, uno la trata de usted, el otro de tú, y ella hablaba en argentino, pero me quedaba tan forzado como la textura, ¿no? El salto en el diálogo, que por ahí en una película funciona, pero en escrito no lo veía, o al menos yo no lo veía. Entonces dije, ¿qué hago? No lo puedo hacer hablar. Entonces ahí entendí que podía no hacerla hablar justamente. Entonces cuando ella habla, nunca hay un guión de diálogo. Siempre se dice, ella dijo que tal cosa y tal otra. Ella contó que tal cosa y tal otra. Un estilo indirecto. O sea, en lugar de que esté en estilo directo, guión de diálogo, y los personajes hablando, bueno, sí, los personajes mexicanos, los que estaban en esa realidad, los que estaban allí, hablaban, se escuchaba su voz. La voz de ella nunca se escuchaba. Y ahí terminé de entender que mi personaje justamente era ese, ¿no? El segundo lugar, la voz que nunca se escucha, ¿no? Entonces dije, perfecto, ahí fue como encontré, o sea, eureka, porque encontré todavía más profundamente quién era ese personaje a través del modo en que hablaba. Y eso lo encontré por una dificultad. Así que bueno, esas cosas, ¿no?, que ocurren. Y hay que leerla porque es brillante. Es Me iba a muy preguntar, linda la novela. ¿tenés Gracias. textos grabados, canal de YouTube? ¿Dónde se pueden encontrar tus textos independientemente de los libros propiamente dichos? Como para también, estaría buenísimo si lo tenés para no ponerte en el compromiso de que nos encantaría que nos leas ahora. Me dejaste en llamas. Ahora quiero pedacitos de tus cuentos. Ah, sí, tendría que rastrear así, tipo trepar a los armarios para encontrarlo, porque no lo tengo a mano. Eso me pasa, que no lo tengo a mano, si no lo hubiera preparado para leer, pero algún fragmento. Los textos, mira, yo no tengo blog, no tengo sitio, es más, no estoy usando casi el Facebook, nada de eso, pero se han publicado algunos cuentos en algunas páginas, en algunos blogs, o en algunas revistas virtuales, así que puede ser que buscando los títulos, puede ser que salga algo, ¿no? O buscando por mi nombre puede ocurrir que salga un bueno, te voy a... Chicas, les agradezco, un placer, Gracias. un gustazo. Gracias a las dos. Gracias. Chao.